66.6 La voz de las tinieblas desde México. Transmitiendo desde las profundidades del Mictlán, en la ciudad monstruo, México Tenochtitlan. Con 100.000 watts de horror. Desde las profundidades del inframundo, escapa una señal para aterrar a chicos y grandes. ¿Quiere escapar de ella? Es muy tarde porque ya ha sintonizado el abominable show de la medianoche. El único show que se atreve a narrar aquello que hace que las pesadillas se vuelvan realidad. En esta ocasión les traemos 3 historias tan tétricas que harán que dude de cualquier ruido en su hogar. Así que ajuste bien la perilla de su transistor y prenda todas las luces que aquí inicia el abominable show de la medianoche. La Catedral Metropolitana se alzaba como un monstruo dormido, vomitando sombras hacia el centro histórico de la Ciudad de México. Patricia empujó la pesada puerta de madera. Un suspiro frío, oloroso a rancio incienso y cera vieja, le rozó la cara. Era la 1 de la madrugada y su turno comenzaba cuando el mundo de los vivos se retiraba. Su trapo y su cubeta eran armas en la penumbra. La nave central era un cañón de oscuridad. Su linterna, débil foco, recortaba bancas vacías, columnas que se retorcían hacia el abismo del altar de los reyes y a santos cuyos ojos parecían seguir el temblor de la luz. El sonido era único. El crujido lejano de la madera vieja, el viento silbando en un resquicio, el eco de sus propios pasos multiplicado hasta parecer una procesión fantasma. Fue junto al Cristo del Veneno, una imagen lúgubre en el altar lateral donde lo percibió por primera vez. Un hueco en el murmullo ambiental de la noche. Detuvo el brazo, el trapo goteando sobre el mármol. La linterna escudriñó las sombras detrás del confesionario. Nada, solo el latido de su propia sangre en los oídos. Pero la sensación persistió, una pesadez en el aire, una opresión en la nuca, como si una de las estatuas hubiera descendido de su nicho y respirara. Patty apretó el mango del trapeador. Continuó su trabajo más rápido ahora, los músculos tensos. Al pasar frente a la capilla de Nuestra Señora de la Antigua, un roce áspero, como de tela gruesa arrastrándose, le heló la sangre. La linterna barrió la penumbra y capturó, por una fracción de segundo, la silueta de un hombre encorvado que se esfumaba detrás del órgano monumental. No estaba sola. El miedo, agudo y metálico, le corrió por la garganta. Era un vagabundo, tenía que serlo, alguno que había burlado la seguridad, buscando refugio del frío implacable de la plaza. Alma intentó racionalizarlo, pero el instinto, más viejo que la piedra que la rodeaba, gritaba que aquella presencia no buscaba calor, sino algo más. El acecho comenzó. No era una persecución, sino un lento y macabro vals. Ella limpiaba un banco y a sus espaldas, en el pasillo opuesto, surgía el susurro de unos pies descalzos sobre la piedra. Ella se dirigía a la sacristía y en el coro alto una sombra se movía entre las sillerías. Nunca la alcanzaba, nunca la confrontaba directamente. Solo la acosaba, la cercaba, jugando con su percepción hasta hacerla dudar de sus sentidos. Una vez, al cruzar frente al altar del perdón, un soplo gélido le pasó por la oreja, cargado con el olor a tierra húmeda y óxido. Y una voz, que no fue un sonido, sino la idea de una voz proyectada directamente en su mente, dijo: «Reza por mí».
Patty rompió a llorar en silencio, las lágrimas surcando el polvo de su cara. Se refugió junto al altar mayor, bajo la cúpula que parecía la boca de un pozo sin fondo. Desde allí, con la espalda contra el frío del sagrario, vio cómo la sombra se hacía más tangible. Ya no era un escondite, era una figura humana harapienta que se deslizaba entre las columnas, siempre con la cabeza gacha, los brazos largos y desproporcionados colgando como ramas muertas. Su amenaza era una violencia contenida, un aura de intención maligna que saturaba el aire. Ella supo con una certeza visceral que si la atrapaba, la piedra de la catedral absorbería su grito sin dejar rastro alguno. Las horas se avanzaron lentas, expectantes. La mujer, al borde del delirio, se aferró a un único pensamiento: el amanecer. Aguardó inmóvil, rezando a un dios en quien había dejado de creer hacía tiempo, mientras la sombra merodeaba cada vez más cerca, ocultándose al amparo de la oscuridad, hasta que, milagrosamente, un tenue resplandor grisáceo comenzó a filtrarse por los rosetones. La noche al fin cedía. Con la luz, la figura se retrajo. Patricia la vio alejarse cojeando hacia la puerta lateral que daba al atrio norte. No corrió, se arrastró como si la claridad le pesara y salió. El alivio fue una carga eléctrica que la dejó temblando. Cayó de rodillas, jadeando. Tras unos segundos reunió el valor suficiente para seguir aquel que tanto la había aterrado. Tenía que salir, tenía que identificarlo para denunciarlo y no volver a pasar una noche como aquella. Cruzó la puerta y el aire frío de la mañana le golpeó el rostro. El atrio estaba desierto, bañado en una luz lechosa y fría. Sus ojos barrieron la plaza y se clavaron en una banca de piedra a un costado de la catedral, en el patio de los canónigos. Allí lo vio recostarse lentamente, como dolorido, cubriéndose con una manta raída. El vagabundo que tanto la había aterrado estaba ahí. Ella sintió una mezcla de rabia y lástima. Con pasos lentos se acercó para ver su rostro. El miedo era grande, pero la curiosidad la empujó. A 3 metros de distancia, los detalles comenzaron a imponerse. Los pies estigmatizados que asomaban bajo la manta no eran de carne, sino de bronce oscuro, gastado y verdoso. La manta, hecha del mismo material, le cubría por completo la cabeza, ocultando los rasgos. Y a un costado, la placa con el nombre de la estatua: el Cristo sin hogar. Patty se quedó paralizada, su lógica se quebró. Recordó el olor a metal oxidado, el frío mineral de su aliento, la desproporción de sus extremidades y la amenaza que no había sido de un hombre, sino de algo que se había arrastrado desde su pedestal para acecharla entre las sombras de su propia casa. La estatua no se movió más, yacía inmóvil, abandonada, como si hubiera estado allí toda la noche. La mujer retrocedió, paso a paso, sin apartar los ojos de aquella figura imposible. Al cruzar la reja del atrio, volvió la mirada una última vez. La primera luz del sol, oblicua y dorada, acarició el brazo de bronce del Cristo. Y a Patricia le pareció ver muy claramente que del puño cerrado caía una lenta y única gota de agua que brilló como un diamante sucio antes de estrellarse contra el suelo de piedra. El horror apenas comienza. Esto es solo una pausa comercial. Enseguida regresamos para nuestro siguiente relato. Con sus globos de animales, que a veces se mueven solos y no necesitan aire. Con su magia de verdad, donde las cosas no solo aparecen, a veces también desaparecen. Lleva la fiesta a donde sea. Parques, salones,
alcantarillas, pintacaritas con su maquillaje especial que no sale con agua, ni con lágrimas. Centavito no es un payaso cualquiera, es una experiencia. Los recuerdos que ofrece son inolvidables. Sus risas te acompañarán, siempre. Porque una sonrisa forzada es mejor que una lágrima sincera. El mágico show del payaso Centavito. La primera risa es gratis. La última te va a costar muy cara. Como todas las noches, cuando el silbato del último tren rasga el silencio del barrio, aparece en las vías. Una silueta chiquita, apenas un jirón de sombra bajo la luz de la luna. Es Lila, o lo que queda de ella. Lleva el mismo vestidito azul de flores marchitas que tenía el día en que la vida le fue arrancada de tajo junto a su cabeza. Ahora, sobre sus hombros frágiles, morenitos, solo hay un hueco oscuro y desigual, como un nido vacío donde anida el miedo. En sus brazos, ajados y transparentes, aprieta con desesperación a Rosita, su muñeca de trapo. Ella también conoció el peso de las ruedas, su rostro de botones descosido, su cuerpo lleno de tierra y brea reflejando el destino compartido. Lila no entiende, solo recuerda fragmentos, el olor a carbón y aceite caliente del tren que se acercaba, el grito desgarrado de su madre que le pedía alejarse de las vías, el impulso de desobedecerla, de alcanzarla mientras ésta asomaba su mano por la ventanilla del vagón, y luego el golpe seco, brutal que lo apagó todo. Un estruendo que fue su mundo terminándose. Cuando volvió en sí, ya era esto, una presencia fría, ligera como el humo, atrapada en el lugar donde su cuerpo quedó destrozado. Lo primero que buscó entre la oscuridad con manos fantasmales que temblaban fue a Rosita. La encontró aplastada entre los durmientes y ese pequeño consuelo fue el único hilo que la ató a lo que alguna vez fue. Ahora espera. Cada noche, cuando el silencio se hace profundo y las estrellas clavan sus alfileres de luz en el cielo, ella vuelve al mismo punto de las vías. Se sienta con cuidado, como si aún tuviera huesos que pudieran quebrarse, abrazando a Rosita contra el vacío donde estuvo su pecho. Mira con intensidad ciega hacia el horizonte oscuro, por donde desapareció el tren llevándose a su madre. En su mente infantil, fracturada por el trauma y la muerte, solo anida una certeza. Mamá se fue en un tren, mamá volverá en un tren, mamá vendrá a buscarla. Y ella no puede irse de aquí porque mamá no sabría dónde encontrarla. El viento silba a través del túnel oscuro que forma su cuello cercenado. Un sonido húmedo y triste que se confunde con el aullido lejano de perros callejeros. Borrachos trasnochados, trabajadores que regresan a casa después de una larga jornada, jóvenes en busca de adrenalina, por error o por valentía tonta, la han visto en la madrugada. Hablan de una niebla extraña que se arremolina a su alrededor y de un frío que hiela la sangre. Pero lo peor, dicen, es su figura. La postura resignada, paciente, de quien aguarda un amor que nunca llegará. La forma en que su fantasma acaricia el pelo enmarañado de Rosita, un gesto automático de falso consuelo que ya no alcanza a aliviar su corazón. Las locomotoras pasan rugiendo, indiferentes. Los maquinistas no ven la figura sentada en medio de la vía hasta que es demasiado tarde, sintiendo solo un escalofrío repentino y una sacudida fantasmal al cruzar un punto de frío intenso. Lila ni siquiera nota la pesada máquina que la atraviesa cada vez. Su atención está fija, siempre en la lejanía, esperando el único tren que importa, el que traerá de vuelta a mamá. No comprende la palabra muerte, no entiende el concepto de para siempre, solo conoce el dolor profundo, insondable del abandono, la confusión de por qué su madre subió a ese vagón sin ella, la certeza desgarradora de que fue dejada atrás, sola, en la oscuridad y el ruido aterrador. Por eso espera, porque en su eternidad infantil y decapitada, el amor es la única verdad.
Y si espera con suficiente fuerza, con suficiente desesperación silenciosa, abrazando a su muñeca rota, quizás, solo quizás, la próxima luz que aparezca en el horizonte será la del tren que finalmente la lleve a casa, lejos de aquel frío, de todos aquellos desconocidos que huyen en cuanto la ven, del miedo opresivo de la oscuridad. Y cuando los lejanos rayos de un nuevo amanecer iluminan el cielo, Lila comprende que una noche más ha terminado sin que lleguen por ella, sin que encuentre la paz que merece, y una vez más se pregunta: ¿dónde está mi cabeza para que sus ojitos puedan llorar por mamá? Aprovecha la siguiente pausa comercial para verificar quién te está observando desde aquel rincón. Y si sobrevives, prepárate para el último relato. ¿Cansado de ser tú? En un mundo que huele a fracaso, a ansiedad y a individualidad, presentamos la solución definitiva: Axiom Spray. Los desodorantes comunes enmascaran tu olor. Axiom Spray va más allá. Ataca el problema en su origen, tu molesto y sudoroso ser interior. Con nuestra patente exclusiva, molécula NN04, Axiom Spray no solo elimina las bacterias causantes del mal olor, suprime todas las emanaciones de tu interior. Esa inseguridad que transpiras en las entrevistas de trabajo, neutralizada. Esos nervios que huelen a miedo en una cita, aniquilados. Esos sueños, pasiones y rarezas que te hacían diferente, adiós. Con Axiom Spray, tu esencia personal no se disimula, se desvanece. Axiom Spray, el último desodorante que necesitarás. El desgarro fue físico. Una mano de hielo sepultada en su hombro, arrancándola del sueño. Valeria abrió los ojos a la oscuridad viscosa de su cuarto. No era la luz suave de la noche, sino una negrura cargada, opresiva, que parecía latir contra sus pupilas. Su madre estaba sentada al borde de la cama. La silueta era la correcta, el contorno familiar del pelo suelto, pero la postura era de rigidez ajena, como la de un maniquí demasiado nuevo. No olía a jabón de lavanda, sino a tierra de maceta y a algo dulce, podrido, como fruta olvidada en el fondo del cesto. «Toma», dijo la voz. Era la de mamá, pero salía raspada, como si las palabras tuvieran que abrirse paso a través de una garganta seca. Un vaso frío chocó contra los labios de Valeria. Leche, pero no blanca. Bajo la tenue luz que se colaba por la rendija de la ventana, el líquido tenía un brillo apagado y grisáceo, como una nata espesa, y grumos que flotaban como islotes de moho. El instinto, animal y puro, cerró su garganta. Giró la cabeza rechazando el ofrecimiento. La mano en su hombro apretó más. Los dedos eran tenazas de frío que le mordían el hueso. «Toma, para que crezcas fuerte», susurró la madre, y en esa cercanía el hedor apodrido se intensificó, mezclado con un regusto químico, metálico. Valeria forcejeó, un quejido atrapado en el pecho. Su mirada desesperada barrió la mesita de noche. Allí, al lado del reloj con números verdes, estaba el cartón de leche medio vacío, y junto a él, tumbado con descuido siniestro, el frasco de plástico con la calavera y las tibias cruzadas. Veneno para ratas. A Susan le estalló en el pecho como un pájaro aterrorizado. ¿Qué le estaba pasando a mamá? Ella siempre guardaba ese veneno en el garage, bajo llave. Ella nunca apestaba. Mamá no le clavaba las uñas largas y sucias de pronto en la carne del brazo. Un golpe seco de adrenalina, puro y salvaje, le dio fuerzas. Se retorció como una anguila y se soltó de aquel agarre inmisericorde. Cayó de la cama, las rodillas golpeando el suelo con un crujido sordo, y salió arrastrándose al pasillo antes de que la silueta pudiera reaccionar.
La persecución fue lenta, pero implacable. No oía pasos, sino un arrastre húmedo contra las losas del pasillo, como un saco pesado siendo jalado. Las luces no respondían. La casa entera era un vientre oscuro y hostil. Valeria se refugió en el baño, trabando la débil cerradura con dedos temblorosos. Desde el otro lado de la puerta empezó el asedio. «Niña malcriada», graznó la voz ya sin disimular el odio. Era un sonido gutural cargado de bilis y odio. Golpeó la puerta, no con los nudillos, sino con algo blando y contundente. ¡Bum! 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 La madera se combaba. «Abre, amor, tómate tu leche para que puedas ir a descansar». Valeria se encogió junto al inodoro, abrazándose las piernas, enterrando la cara en las rodillas para ahogar los sollozos. El aire olía a lejía y a ese dulzor podrido que se filtraba por debajo de la puerta. El tiempo parecía congelado. El acoso verbal era un torrente de veneno. Insultos que nunca había escuchado, amenazas susurradas que describían daños precisos y grotescos, promesas de que el dolor sería un alivio comparado con lo que le esperaba. A veces la cosa callaba, y esos silencios eran peores. Valeria la imaginaba al otro lado, con la mejilla pegada a la madera, escuchando su respiración, calculando. El amanecer no llegó como una bendición, sino como un desgaste. Una luz gris y cobarde se filtró por la ventana del baño, lavando los colores del mundo. Los sonidos cesaron, un silencio absoluto, pesado como una lápida cubrió la casa. Solo se escucharon los pasos que se marchaban hacia la habitación de la madre. El miedo no se fue, se transformó en una urgencia aguda y temblorosa. «¿Y si mamá estaba herida?», pensó la niña. Con su corazón a punto de estallar, Valeria destrabó la cerradura. El pasillo, vacío, olía a polvo y desastre. Avanzó, pegada a la pared, hasta la puerta del dormitorio principal, desde donde se escucharon los resortes del colchón rechinar cuando la madre se acostó en él. Lanzó hasta la puerta entreabierta. Un hueco de oscuridad más que profunda. Empujó. La habitación estaba en penumbra, pero la luz gris bastaba para ver. Su madre yacía en la cama, vestida con la bata de siempre, pero la posición no era de sueño, era la rigidez angular de la muerte. La piel, vista desde la puerta, tenía el tono cereo y violáceo de la carne guardada demasiado tiempo. Los ojos abiertos eran vidrios opacos, nublados, mirando al techo con un asombro eterno y mudo. En la comisura de los labios, una costra seca y oscura. Valeria entendió entonces. El frío que la recorrió no era del miedo, sino el de la verdad absoluta y devastadora. La rigidez, el color, el silencio mineral que ahora emanaba del cuerpo. Su madre llevaba horas muerta. Valeria no se acercó, no tocó, solo se quedó en el umbral mirando el cadáver de su madre y la bata de seda que ahora parecía una mortaja ridícula. El verdadero horror no estaba en la muerte, sino en lo que la muerte había parido. Algo se había quedado en la casa, hambriento y cruel, jugando con su hija hasta el alba. La niña corrió a su habitación buscando un refugio ante tal horror, y desde el pasillo a sus espaldas le llegó un susurro último, tan fino como el rozar de un gusano contra la madera. «Hasta la noche, mi amor», era la voz de mamá que le advertía que el terror aún no había acabado. Los patrocinadores presentaron El abominable show de la medianoche. Aterradores relatos en la voz de Vladimir Vázquez. Escuche usted la próxima emisión, la siguiente vez que las puertas del inframundo estén abiertas. Muchas gracias y dulces pesadillas.